Así es que enfoquémonos ahora en nuestra porción, Apocalipsis capítulo 7, el verso 13. Vamos a terminar este capítulo hoy y así pasaremos a otro capítulo más de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 7 y el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias por su palabra. Cada día que la podemos abrir, leerla en nuestros hogares, en nuestros trabajos, o en tu casa, o donde estemos. Ayúdanos a recordar que es un gran privilegio, una enorme bendición, que millones de personas y billones en el mundo no tienen esta bendición, porque no tienen tu palabra en su dialecto algunos, y el otros no tienen la libertad que nosotros tenemos hoy. Pedimos tu gracia para entregar el mensaje suyo y para recibirlo también con mansedumbre. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguros y satisfechos. Ese es el tema que hemos titulado esta porción. Aquí nos presenta, como ya vimos, una multitud que nadie puede contar, una multitud de redimidos que nadie puede contar. Están en la presencia de Dios, enfrente del trono, nos dice la porción. Están seguros y están satisfechos en la presencia de Dios, alabándole con alegría. Ese es el cuadro que vemos en general en esta porción específica. Ahora queremos que aprendamos algunas verdades divinas que van a ser para nosotros de ayuda. Y esto es lo que pedimos. Primero, vean ustedes el testimonio de salvación acerca de los redimidos. El testimonio de salvación acerca de los redimidos. Eso está en el verso 13 y 14. Ya aprendimos en el verso 10 que este testimonio es declarado por ellos primeramente. Ellos fueron los que declararon en el verso 10, la salvación pertenece a nuestro Dios. Así es que es un testimonio declarado por ellos. Quiero que entendamos esto. Desde que el pecado entró en la raza humana, Dios les presentó a la raza humana el Evangelio. Le presentó el Evangelio. Génesis 3:15. Tan pronto el pecado entró, Dios le dijo al hombre que habría un Salvador para la raza humana. Y desde allí, empezando con Adán y Eva, y llegando aún hoy y más, los redimidos en todas las dispensaciones, han tenido testimonio de su redención. Todos. Si empezamos desde la dispensación de la conciencia, Adán y Eva daban testimonio de su fe en Cristo Jesús a través de los sacrificios que hacían. Era un testimonio personal, visible, audible. Noé, en la dispensación del gobierno humano, hacía la misma cosa, daba un testimonio personal, hacía sacrificios, audible, predicaba el Evangelio,
visible. Todo el mundo sabía que Noé era un hijo de Dios. Durante el tiempo de la promesa, tenemos allí aquel padre de la fe así llamado Abraham. Él también daba en su tiempo, daba testimonio personal, visible y audible de su fe en Cristo Jesús. Llegamos al tiempo, a la dispensación de la ley con Moisés. Y de igual manera, Moisés, el sacerdocio, todos los piadosos israelitas daban testimonio personal, audible, visible de su fe en Cristo Jesús. Hoy, en la dispensación de la gracia, seguimos iguales, seguimos dando testimonio personal, audible, visible. En el milenio va a haber testimonio de los creyentes. Va a haber testimonio personal, audible y visible. Digo esto, hermanos, porque noten allí el testimonio que ellos, estos redimidos, declaran. Esta multitud que nadie puede contar. Dice allí que estaban, dice nuestra porción, estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Así es que es un testimonio personal. Estaban vestidos de ropas blancas con palmas en la mano. Un testimonio visible. Y declaraban, dice, clamaban a gran voz. En el verso 10, la salvación es de Jehová. Un testimonio audible. Quiero que vayan a Lucas capítulo 19 y note allí una porción cuando Zaqueo, aquel personaje de la Escritura que es muy conocido por su tamaño, era pequeño de estatura, dice la Biblia, y que por eso se subió a un árbol para ver a Jesús. Y dice que cuando pasó por allí, Jesús le dijo que se bajara del árbol. Y en el verso, capítulo 19 y en el verso 6, dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre con un pecador. Entonces Zaqueo, note el verso 8, puesto en pie, dijo, este es audible: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora es, note, visible, práctico, claro. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un testimonio personal, visible, audible. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Donde el Señor en ese pasaje tan conocido dice allí para nosotros: vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que pensemos aquí todos los redimidos sentados en estas bancas. Si usted tiene testimonio en su corazón y con su boca da testimonio que usted es salvo, ¿hay un testimonio audible de su salvación? ¿Hay un testimonio visible de su salvación? ¿Hay un testimonio personal de su salvación? Es muy importante para todos nosotros que entendamos, que comprendamos que Dios pide de nosotros, si somos redimidos, un testimonio audible, visible, personal, que somos en verdad hijos de Dios. No solamente noten que es un testimonio declarado por ellos, pero otra vez vuelvan a la porción y volvamos allá y note el verso 14. Es un testimonio declarado por otros, testificada, esta salvación. La salvación, no solamente ellos dicen, nosotros somos salvos. Ellos no son los únicos que dicen, la salvación que tenemos pertenece a Jehová, a Dios. Dicen otros, note el verso 14. Dice el verso 14, le dije, Señor, tú lo sabes. Uno de los ancianos, verso 13,
preguntó a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan le contesta de una manera educada. Aquí no recibimos el impacto de la respuesta de Juan, pero la respuesta, la que proyecta la respuesta de él es, Señor, yo quisiera saber también así como usted lo sabe. Así como usted sabe quiénes son, yo quisiera saber también quiénes son. Ahora, Juan no sabía quiénes eran estos miles, millones que nadie podía contar. No sabía. ¿Por qué? Porque él no estaba en la tierra, él estaba en el cielo cuando estaba sucediendo esto en la tierra. Así es que él no sabía. La iglesia, durante la tribulación, no va a saber qué es lo que está pasando aquí en la tierra. La Escritura nos enseña más bien que durante ese mismo periodo de 7 años, en las nubes, donde nos encontraremos con el Señor en el aire, van a suceder 2 cosas. Va a estar el tribunal de Cristo primero y luego las bodas del Cordero. Así es que en el mismo periodo de tiempo que durante la tierra está sucediendo la tribulación por 7 años, Daniel 9:27, en las nubes, en el cielo, en el aire, la iglesia estará siendo examinada y premiada. Ese es el tribunal de Cristo. Y también entraremos en una relación íntima y personal con nuestro Salvador en las bodas del Cordero, donde tendremos por primera vez toda la iglesia reunida, celebraremos por primera vez con nuestro Salvador, dirigiendo esa solemne reunión, la cena del Señor. Él lo dijo y lo creemos. Entonces, Juan dice, como representante y parte de la iglesia, dice, yo no sé quiénes son, pero yo quisiera saber quiénes son así como usted lo sabe. Y él le dice entonces, y aquí el testimonio, le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y noten que el testimonio que él da de la experiencia de estos redimidos es la misma que ellos dan de sí mismos. Es la misma. Ellos dicen, la salvación pertenece a Jehová, a Dios. Y los ancianos dicen, estos son ellos mismos. El testimonio es exactamente igual. Ellos no estaban diciendo una cosa y los que testificaban de su salvación estaban diciendo otra cosa. Decían exactamente lo mismo. Ahora, si vamos por todas las dispensaciones, encontramos que es igual. Aquellos que conocían y encontraron y se conocieron con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Moisés, ¿sabe qué decían? Ellos son hijos de Dios, son diferentes. Son diferentes. Ellos creen en Dios. Hermanos, allá en Gálatas capítulo 1, verso 21 dice que cuando Pablo se convirtió y empezó a ir queriendo reunirse con los cristianos, dice Gálatas 1, 21, 22 y 23, que el testimonio que oía Pablo es aquel que antes nos perseguía, ahora predica el evangelio que antes perseguía. Eso lo oía él, donde quiera que iba, dice, él oía eso. Aquel que antes perseguía, ahora predica. Pablo escribe acerca de los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses 1:9. Dice el apóstol Pablo,
nos cuentan a nosotros, tanto en Macedonia como en Acaya, donde quiera que vamos, nos cuentan de vosotros. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Dice Pablo, ellos cuentan. ¿No sería válido preguntarnos a nosotros? Yo digo que yo soy salvo. ¿Y quiénes más testifican que yo soy? Si por un examen que queramos hacer, decidimos que vamos a ir a nuestros trabajos y preguntamos, ¿aquí trabaja fulano de tal, su nombre? Fulana de tal, sí. Oiga, ¿y ella hija de Dios? ¿Usted cree que él es hijo de Dios? Por lo que usted ha oído y visto de lo que ellos hacen, cómo se conducen, cómo hablan, cómo tratan con los semejantes, cómo se conducen en su conducta. Oiga, ¿usted qué piensa? ¿Es hijo de Dios o hijo del diablo? Yo me pregunto qué nos dirían. Si no dirán, pues yo no sé, él dice que es de religión, pero yo no. Yo creo que es un gran hipócrita. No es suficiente que nosotros digamos, yo soy redimida. Estos en el cielo decían, la salvación que tenemos pertenece a Dios. Pero uno de los ancianos le dijo a Juan, estos son lo que ellos dicen que son. Estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, qué reto para nosotros, ¿no? En este tiempo, en el siglo XXI, en un ambiente donde hay tanta confusión que oímos decir, ¿y quién tiene la verdad? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer por este mundo confuso y decepcionado? Vivir, practicar lo que profesamos. Practicar lo que profesamos. Que ellos sepan. Él no solamente profesa, también practica. ¡Wow! ¡Qué impacto! ¿Saben? Como dijo el apóstol Pablo a los judíos en Romanos 2, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Qué golpe más duro fue ese, qué confrontación. Porque les dijo en capítulo 2 de Romanos, ustedes que profesan y predican que no se robe, ustedes roban. Ustedes que dicen que no hay que mentir, son mentirosos. Ustedes que dicen que no hay que adulterar, son adúlteros. Ustedes que profesan santidad, son unos impíos. Y le dijo Pablo a los judíos, por culpa de ustedes. Y luego nos aplica a todos, no seáis tropiezos a nadie, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor. Hermano, vale la pena hacer un examen en nuestro mundo donde nos desarrollamos. Si vamos a nuestra vecindad, ¿qué van a decir los vecinos de nosotros? Mi vecino es hijo de Dios. ¿Tenemos ese testimonio? Aquí había testimonio. Uno de los ancianos dijo, estos son. Ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos son. Ellos
practican lo que profesan. Ellos son lo que dicen ser. No solamente vemos aquí el testimonio de salvación acerca de los redimidos, pero vean aquí en el verso también 13 o más bien 15, lo exclusivo de la salvación, lo exclusivo de la salvación, lo único de la salvación, lo peculiar. Note lo que dice específicamente allí, la porción en el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios. Es el medio para estar delante del trono de Dios. Por esto, ¿cuál es la razón por la cual ellos están allí en el trono de Dios? ¿Cuál es la razón? Porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la razón. No dijo uno de los ancianos, no dijo, ellos están allí porque fueron fieles limosneros, dieron limosnas. No dijo eso. Ellos están allí porque fueron a la iglesia, porque eran diáconos, porque eran pastores, porque eran... No, dijo él, ellos están allí por esto. Están allí. ¿Qué cosa es esto? Porque es lo que les dijo. Dice, por esto están delante del trono de Dios. ¿Qué cosa es esto? La experiencia que habían vivido de emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero. Y como les dije la otra vez, no hay que pensar en vestuarios blancos aquí, hay que pensar en una persona que habiendo sido pecador, rebelde, Dios le perdonó sus pecados y le hizo nueva criatura. Lo que está diciendo el anciano es, estos son redimidos. Creyeron en Jesucristo y están allí por esta misma razón. Mire, en el gran trono blanco, todos los seres humanos, desde Caín hasta el último que muera sin Cristo, va a estar delante de Dios. Todos. Pero van a estar allí para ser condenados, para condenación, no para salvación. Van a conocer a Dios, pero no en el lado de amor de Él, sino en el lado de ira santa. Pero estos no están delante del trono para ser condenados, sino porque son salvos. Si vamos a estar, y entendamos bien esto, para estar delante de Dios, libres de toda condenación, la única manera es por medio de la redención. No hay otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no sé sobre qué descansa la esperanza, si tiene esta esperanza usted o no. Cuando usted muera, va a venir delante de Dios para salvación o para condenación. Porque todos vamos a estar delante de Dios, porque está establecido el hombre morir una vez y después de la muerte el juicio. Todos vamos a estar delante de Dios. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? En que unos vamos a estar allí redimidos por la sangre del Cordero. Él pagó en nosotros, en la cruz, por nuestros pecados. Él pagó en la cruz nuestras transgresiones. Pero otros van a estar delante de Dios para ser condenados. Porque nunca en su vida aquí hicieron una sincera confesión a Dios de sus pecados
y Él les perdonó. Dice, pero pastor, yo voy y yo le confieso a mi sacerdote mis transgresiones. El problema es que Dios no acepta ese mediador. Dice, pastor, yo voy y yo pago mis penitencias, yo hago y yo confieso, yo digo mis Ave Marías y mis Padres Nuestros. El problema es que Dios no acepta eso. Dice, pero es que yo he cumplido con mi religión. Entonces, usted no necesita salvación. ¿Puede usted salvarse solo? Entonces no puede por sus buenas obras nadie ir al cielo. No importa qué sea. Quiero que entendamos el medio para estar delante del trono. Dice el testimonio que hay en la Escritura es, por esto están delante del trono, porque fueron lavados en la sangre de Cristo. Es el medio para estar delante del trono. La salvación es el medio para servir en el templo de Dios. Note lo que dice ahí otra vez en el verso 15. Y le sirven día y noche en su templo. El medio para servir. Las personas que sirven son las que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. La persona a quien le sirven es a Dios. Allí está. La manera como sirven, ¿lo ve allí? Día y noche. El lugar donde le sirven, en el templo, en su templo. Eso en su templo nos declara Dios que esto va a ser en el milenio. En el cielo no hay templo. Y ahorita no hay templo. Entonces, ¿cuándo es que va a haber templo? En el milenio. Ezequiel nos enseña eso. Allí van a estar estos sirviendo a Dios. Esto es el aspecto escatológico. Estos redimidos no pudieron servirle a Dios aquí en la tierra. Porque cuando fueron salvos, murieron poco tiempo después. Entonces Dios les va a permitir a ellos servirle a Él durante el milenio. Porque aquí en la tierra ellos no pudieron. Pero ¿sabe? ¿Cuántos de los aquí presentes tenemos 5 años de ser salvos? A lo menos 5. Amén, amén, qué bendición. Ahora, ¿cuántos tenemos 10 años de ser salvos? Me permiten ver, usted ya tiene 10 años de ser salvo. 20 años de ser salvo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y otros tenemos más de 20, 30, hasta 40 de ser salvos. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para servirle? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para servirles? Pero ¿sabe qué está sucediendo hoy? Hay mucho redimido ingrato. Ingrato. Y algunos piadosos me dicen, yo le voy a servir a Dios en el cielo. ¿De qué le vas a servir? De vergüenza. En el cielo no va a haber templo. No van a haber gente que no conozca al Señor. No van a haber irredentos. No va a haber suciedad. Las calles son de oro. No va a haber lluvia. No va a haber calor. No va a haber a nadie. No va a haber clases de niños, ni de adultos, ni de jóvenes. No va a haber
donde acomodar gente porque nadie va a estar, no hay templo. Así es que, ¿de qué va a servir? Si yo voy a ser diácono en el cielo, ¿y para qué? Pues en el cielo yo voy a ser pastor, ¿y para qué? ¿Sabe? Redimidos, aquí es donde podemos servir a Dios. Dios quiere que le sirvamos por amor, movido por la gratitud. Pero hay muchos redimidos que no le quieren servir a Dios. ¿No? ¿Quiere hacer esto? No. ¿Y esto otro? No. Es que no puedo. ¿No ha oído este refrán que dice, el querer es? Ándele, ¿se lo sabe la versión esa? Entonces no hay que pararse, no hay que detenerse. ¿Por qué no le servimos a Dios? Hermanos, ¿por qué? Dice que no puedo, mentira, no le haga más grande su cuenta. No quiere. No quiere. Porque servirle quizás requiere llegar más temprano. Servirle requiere más constancia, más fidelidad, requiere más sacrificio. Hay algo mal en un redimido cuya salvación solo le beneficia a él. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo mal en un redimido cuya salvación solo le beneficia a él. A mí, el que más ganó cuando fuimos salvos, dice, soy yo. Antes era borracho, ahora ya no soy, me sobra ese dinerito. Antes andaba dándole a mis amigos, ahora no le doy a nadie, ni amigos ni a enemigos. Tengo más dinero. Antes me pasaba en la noche en la calle, por todos lados. Ahora no, ahora estoy en mi casa. Y a veces yo he encontrado, no es chisme, es verdad. Hermanas que están enojadas con sus maridos porque quieren servir a Dios en la iglesia. Delante de la presencia de quien estoy, Dios me dijo una hermana, es que mi esposo ya es un fanático. Solo quiere estar iglesia. ¿Qué sirviendo? ¿Qué sirviendo? Ya me siento mal contra él. ¿Todo es iglesia? Le digo, hermana, ¿y cuando andaba perdido él, qué hacía? Ay, hermano, eso ni hablemos de eso. Pues no será bueno que le regrese Dios otro igual así, que lo cambie un día. No recuerdo cuando llegaba en la noche borracho, tumbando puertas, y usted estaba ahí todo temblorín en una esquina y dice, este viejo bandido le voy a dar un guamazo. Sí, dele. A ver si no le iba a dar dos. Cuando andaba perdido borracho, andaba ya metiéndose bajo la mesa porque el viejo andaba descontrolado. Ahora que Dios lo ha convertido y lo ha hecho una nueva criatura. Está conmigo, ¿verdad? Hermana, hermano, tu esposa, antes ahí andaba abandonada la pobre. Ahora anda celoso. En la iglesia, no. ¿Con quién estás hablando? ¿No recuerdas antes de ser salvo ser una diabla? Y tú también. Éramos perdidos. Nuestras esposas sufrían. Aquel celo era diabólico. Ahora estás celoso. ¿A qué va la iglesia? ¿Por qué vas tanto? ¿Con quién hablas? ¿Qué quieren? Oiga, hermano, dale gracias a Dios que Dios redimió nuestro matrimonio. Digo a muchas hermanos, le he dicho, mire, Dios, hay esposos que desearían tener una esposa la mitad de buena de la tuya, la mitad. Hay esposos que quisieran tener una esposa que fuese la mitad de buena de lo que es tu esposa. Hay esposos
Hay esposas que quisieran tener la mitad de bueno de lo que es tu marido. Le sirven. Note lo que dice aquí. No, dice claramente, le sirven en el templo y le sirven, ¿cómo? Día y noche, continuamente, continuamente. El medio para servir, ese es el medio para servir en la salvación. Es el medio para servir a Dios continuamente. Ahora nosotros, ¿sabe qué somos nosotros? Dice la Escritura, vosotros sois el templo de Dios. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Sirvamos donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. Esta es la idea, continuamente le sirven día y noche. Pero noten, no solamente tenemos aquí el testimonio de la salvación acerca de ellos, lo exclusivo de la salvación de los redimidos. Noten la esperanza de consuelo de los redimidos. Verso 15, a la mitad del pasaje dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué es la esperanza? Tendrán la presencia y protección de Dios. ¿Qué es la esperanza de consuelo de los redimidos? Tendrán la presencia y la protección de Dios. Tabernáculo es una palabra que se refiere también a cualquiera donde sea la presencia de Dios. Ahora yo no puedo explicarles, hermanos, el contenido y queridos oyentes, el contenido de esto. Estos redimidos de la tribulación no son de la iglesia, no son parte de la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada con Cristo. No son parte de los santos del Antiguo Testamento, porque esto fue antes que la iglesia fuese establecida. Entonces, ¿quiénes son estos? Son millones de millones que nadie puede contar. No son parte de la iglesia porque ya había sido raptada. No son parte del los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes son? Es lo que te digo, no te puedo explicar quiénes son. Todo lo que yo sé es que estos redimidos es un grupo especial y Dios tratará con ellos de un modo especial. Dice, el que está sentado en el trono, que ese es Dios, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tendrán de alguna manera, serán más, experimentarán más, de una manera más que la iglesia y que los santos del Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Yo no puedo explicarles qué es esto. Pero ¿saben? Algo interesante, Juan 14, 21. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora, así dice. Allí está. Puede verlo, Juan 14, 21. Dígame usted qué entiende, porque se vale pensar. El que me ama será amado por mi Padre. Ahora, pero Dios ama a todos, ¿no? ¿O no? Aparte de eso dice, también yo le amaré. Ahora, ¿no ama a Dios y no ama a Cristo a todos nosotros? Sí. Y luego dice, y me manifestaré a Él. Y note lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y como sucede esto, dice, entonces mi Padre le amará. Entonces, ¿cómo? Yo le amaré. Y además de eso, me manifestaré a Él.
todo lo que yo puedo explicarles, queridos oyentes, es esto. Hay algo, aquel creyente que obedece a Dios porque le ama, que vive para Dios porque le ama, que dice al mundo no, porque amo a Dios, que dice a las cosas aún aprobadas por Dios, no voy a hacer esto. Entre esto bueno y esto mejor, mejor va a ser lo mejor. Aquella persona, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que no vive al borde de la raya para no caerse, sino que vive más lejos va más allá de lo que Dios espera, mucho más allá de lo que otros hacen. Aquella persona que ama a Dios, que vive para Dios, que sirve mucho más que otros, hay cosas que suceden y que Dios hace en esa vida que no hace en otros. A veces preguntan, pero ¿y por qué aquel hermano? ¿Qué hermano más suertero? Hay que ver qué amuleto anda. No anda ninguna pata de conejo. No anda nada. Simplemente ama a Dios y vive para Dios porque ama a Dios. Simplemente ama a Dios. Dice Dios, aquel que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama. Esa persona que no hay que estarle diciendo, hey, cuidado, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Esa persona, dice Dios, que muestra su amor por obedecerme a mí, esa persona va a experimentar algo que otros no experimentan. Van a experimentar el amor de Dios más que otros. El amor mío más que otros. Y nos vamos a manifestar a Él. Otra vez, si usted puede explicarlo, me lo explica, por favor. Yo solo veo que Dios dice, hay diferencia entre uno que dice y no hace, y uno que hace y no dice. ¿Estamos de acuerdo? Dice Dios allí en nuestra porción, note lo que dice. Dice, tendrán la presencia y protección de Dios. El que está sentado en el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. No solamente eso, tendrán descanso de los sufrimientos de la tierra. Note el verso 16. Tendrán descanso de los sufrimientos de la tierra. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Déjenme decirles, esto que está aquí escrito nos indica el ambiente de sufrimiento. El ambiente de sufrimiento que habrá en la tribulación para todas las personas que se entreguen y crean en Cristo y no acepten la marca de la bestia. Los que no acepten la marca de la bestia, los que digan yo no la acepto, ¿y por qué no la acepta? Creo en el Cordero, creo en Dios. Bueno, entonces hay ciertos sufrimientos que vienen. El anticristo y sus seguidores no son gente amable, no son gente cariñosa, no son gente que respetan los derechos humanos, no van a ser personas que van a decir, ¿qué dice la ley? Déjeme leerle tus derechos. ¿Qué derechos ni qué nada? Dice que fueron decapitados. No sabemos cuánto tiempo va a pasar desde cuando ellos no tomaron la marca de la bestia hasta cuando mueran. Pero dice Dios, ellos pasaron hambre. ¿Por qué? Nadie puede vender ni comprar sin la marca de la bestia. Y estos no la van a tener. Tendrán hambre, tendrán sed. El agua es un líquido precioso. Ahora será mucho más precioso en la tribulación. Ellos no tendrán alcance, acceso al agua. El sol, ¿quién sabe dónde los pondrán, dónde los irán a detener? Eran millones de millones, eran una cantidad.
¿Cuánto? Por todos lados los estarán matando. Van a estarlos matando aquí y a donde sea. Van a estarlos matando a todo aquel que no acepte la marca de la bestia. Una sola cosa hay, mátenlo. Mientras esperaban, el sol les pegaba, tal vez en un desierto, tal vez en un lugar donde el sol pegaba con ímpetu. Dice allí el sol y luego el calor. Otra vez habla de su condición. ¿Estarán encerrados? ¿Los van a mantener encerrados? ¿Estarán en un gran corralón? Yo nunca he estado preso, no ambiciono tampoco, pero yo me pregunto si apagan los aires en las cárceles donde está calor y apagan los aires. He estado visitando cárceles allá en Centroamérica. Una vez fui a una cárcel, pero qué horrible, era el calor, hay un calor, y solamente fuimos pasando por las celdas predicando y predicando. Había pobrecitos, esos hombres estaban sudando. Yo salí sudado de la cabeza hasta el talón. Era horrible el calor que había en esa cárcel. Dice aquí, ya no tendrán calor. Estoy diciendo la esperanza de consuelo, descanso, descanso, descanso. Y luego tendrán la provisión hecha por el Cordero. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono, y note la provisión que tendrá, va a verse en tres formas. Dice, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los pastoreará. Aquí nos sentimos a veces, oímos lamento y tristeza de las personas. A veces oímos la frase esa, mire, Él es un buen pastor. Y por las cosas que a veces los pastores hacemos específicos y apreciando y pensando en la congregación. Hay otros que dicen, no hombre, este hermano no le importa nada, es un mal pastor. Y somos humanos. ¿Te imaginas qué será estar bajo el pastoreo de Cristo Jesús? ¿Qué nos va a hacer falta? No solamente dice los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Y además de eso, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Será en el milenio todo esto. No puedo explicarles. Yo no puedo ir con detalle y decirle, miembros, queridos oyentes, esto es. Pero yo te digo una cosa. Vaya al Salmo 23. Ponga ahí el Salmo 23. Aunque no podemos conocer todos los detalles de lo que este buen pastor va a hacer, esto sí, escuche bien. El pastor que lo va a pastorear es un buen pastor. ¿Cómo dice el Salmo 23? ¿Lo sabe? Si no, aquí está en la pantalla. ¿Por qué no? Porque si no lo sabe, pues tenga que verlo aquí. Pero si ya lo sabe, digámoslo todo. ¿Están listos conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No le llena de gozo a usted eso? Yo no puedo explicar. El Cordero los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero una cosa sí yo sé, que el pastor es un buen pastor. Dijo él,
yo doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Qué consuelo tendrán estos. Qué consuelo. Pero en esta mañana quiero que piensen esto. ¿Conoces a ese buen pastor? ¿Le conocemos como nuestro Salvador personal? ¿Se ha entregado ya a Él? Si usted está en esta mañana oyendo esto y dice, yo no entiendo, ¿cómo que entregarme a Jesucristo? Entregarse a Jesucristo es confesarle a Él nuestros pecados. Confesarle a Él, no al hombre, a Él nuestros pecados y pedirle perdón, porque a Él hemos ofendido. Contra Dios se peca, contra el hombre se delinque. Y no podemos perdonar a otra persona porque solo Dios puede perdonar, porque solo contra Dios se peca. Contra la ley delinquimos, pero no pecamos, porque solo se puede pecar contra un ser santo. Y nadie de nosotros aquí es santo, solo Dios es santo. Por eso solo contra Dios se peca. Y es por eso que solamente Dios puede perdonar, nadie más. Para concluir en esta mañana, esta multitud que nadie puede contar, son salvos, son redimidos, están en la presencia del Cordero, están seguros y están satisfechos. Claramente se ve esto. Yo le pregunto en esta mañana, querido oyente, ¿usted ya se entregó a Cristo? Porque si no se ha entregado, si nunca se ha entregado, hoy es el tiempo para hacerlo. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe cuándo Dios le puede llamar a su presencia. Usted no sabe, si usted dice, yo voy a esperar cuando vea que todos se desaparecen, mi papá, mi mamá también, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Ahora me entrego. Ya es muy tarde. Usted no puede, ni yo puedo decidir, yo me entrego cuando yo quiera. No, dice Dios, si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. En tiempo aceptable te he escuchado. Venga ahora, confiésele en su corazón sus pecados a Jesucristo. Deje que Él le perdone y deje que de ahorita Él le dé descanso espiritual. Deje que Él sea su Salvador. Para usted y yo que ya somos salvos, piensa en esta mañana, ¿cómo estoy demostrando yo a Dios mi gratitud por mi salvación? Piensa esta mañana. Le servían día y noche, continuamente. Qué reto. Oremos. Padre,